Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Fisiconautas. Vamos a ver un problema sobre el ciclo de Carnot. El problema dice lo siguiente: suponga que 0.2 moles de un gas diatómico con comportamiento ideal nos dan aquí el valor del cociente de las capacidades caloríficas molares, es decir, del Cp entre el Cv. Nos dicen que efectúa un ciclo de Carnot con temperaturas de 227 grados centígrados y 27 grados centígrados, temperatura alta y temperatura baja. La presión inicial es en el punto A, 10 por 10 a la 5 pascales, y durante la expansión isotérmica a la temperatura superior se duplica el volumen, es decir, en esta parte del primer ciclo, en la expansión isotérmica, se va a duplicar el volumen. Nos piden calcular la presión y el volumen en todos los puntos del ciclo, y también nos piden calcular en el inciso B el calor, el trabajo y el cambio de la energía interna para cada paso en todo el ciclo. Y en el inciso C nos piden determinar la eficiencia de la máquina térmica. Bien, vamos a empezar por pasar estas temperaturas. La temperatura TH, que es la temperatura del depósito caliente, la temperatura de esta isoterma, a Kelvin, y también la temperatura del depósito frío, que es la temperatura TC. Bien, convertimos entonces sumando 273 y pasamos a temperaturas absolutas en grados Kelvin. Bien, ahora este coeficiente de las capacidades caloríficas es 1.4 debido a que el gas es diatómico. Recordemos que ese coeficiente es la división entre el Cp y el Cv, y el Cp para un gas diatómico es 7 medios de la constante universal de los gases, y para un gas diatómico el Cv es 5 medios de R. Pues al hacer esta división se cancela R y nos quedan 7 quintos, que es igual a 1.4. Por eso este valor es 1.4. En realidad no es necesario que nos los den, dado que sabemos que el gas es diatómico y podemos calcularlo directamente con esta forma. Bien, para el punto A, aquí donde empieza el ciclo, podemos aplicar la ley de los gases ideales en su forma de ecuación de estado de un gas ideal. Si despejamos de la ecuación de estado el volumen, encontramos que N por R por TH entre la presión en A sería el volumen de A. Y sustituyendo nuestros datos, nos daría 8.31 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. De esta manera calculamos el volumen en este punto. Bien, podemos también calcular aquí la presión en el punto B y el volumen en el punto B. Sabemos que en esta parte del proceso el volumen se duplica, así que el volumen de B durante esa expansión va a ser igual al doble del volumen que hay en A, y eso nos da 16.62 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Bien, ahora vamos a calcular la presión en el punto B. La presión en el punto B podemos aplicar ecuación presión en un punto por el volumen en ese mismo punto es igual a la presión en otro punto por el volumen de ese mismo punto. Bien, despejando la presión en B, encontramos que es 5 por 10 a las 5 pascales. Ya que conocemos toda esta información que hemos buscado aquí antes, podemos hallar la presión en el punto B. Bien, con esto ya tenemos los volúmenes y las presiones en esos puntos, y la temperatura a la que están esos puntos pues es a la temperatura TH, que es 500 kelvins. Bien, ahora vamos a ver qué pasa durante la expansión que se da aquí. El aumento de volumen es una expansión, pero adiabática, porque estamos pasando de una isoterma a otra, un proceso adiabático que se da de B a C. Recordemos, allí no podemos utilizar las ecuaciones de los gases ideales en sus formas conocidas, sino tenemos que aplicar pues las fórmulas para un proceso adiabático.
Recordemos que la temperatura por el volumen a la gamma menos 1 es igual a la temperatura en otro punto por el volumen en otro punto a la gamma menos 1. Entonces, como ya conocemos el volumen aquí en B, podemos hallar el volumen en C con esta fórmula, dado que también conocemos las temperaturas de ambos puntos. Entonces, despejando aquí el volumen de C, TC pasa aquí dividiendo, y ahora hay que elevar toda esta expresión a la 1 entre gamma menos 1 para eliminar este exponente y poder hallar el volumen de C. Entonces, elevando toda esta ecuación a la 1 entre gamma menos 1, aquí lo que pasaría es que se eliminaría el exponente, aquí se conserva y aquí también se vuelve a eliminar. Entonces nos quedaría esta fórmula más simplificada, y reemplazando nuestros datos, entonces encontramos que el volumen en C es 5.96 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Por lo tanto, ya sabemos cuánto es el volumen también en este punto. Bien, vamos ahora a buscar la presión en este punto. Regresamos a la ecuación de estado de un gas ideal, P por V igual a nRT, y aplicamos esa ecuación al punto C. Despejamos la presión en C y encontramos esa presión reemplazando nuestros datos en la fórmula. Y el resultado es 8.36 por 10 a la 6 metros cúbicos. Entonces ya conocemos también en este punto la presión y el volumen. Bien, ahora vamos a la compresión adiabática en el proceso de CAD, de DA en este proceso, porque aquí pasamos de una isoterma a otra, entonces aquí hay un proceso adiabático. De CAD hay un proceso isotérmico. Bien, entonces hablando de este proceso de DAA, que es adiabático, volvemos a aplicar la fórmula para un proceso adiabático en dos puntos. Un punto aquí en la isoterma y el otro punto A aquí en la otra isoterma. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a despejar aquí, en este caso, el volumen en D para conocer ese volumen. Despejamos el volumen en D y elevamos toda la ecuación a la 1 entre gamma menos 1 para poder eliminar este exponente. Bien, al hacer eso, nos quedaría aquí el volumen en D, aquí nos queda esta expresión a la 1 entre gamma menos 1, y aquí se cancela el exponente y nos queda solo el volumen de A. Como ya conocemos todos estos datos, entonces los reemplazamos y encontramos el volumen que hay en el punto D, o sea, aquí. Bien, para el punto D, ahora vamos a aplicar nuevamente ecuación de estado de un gas ideal, y con eso vamos a hallar la presión también en el punto D. El resultado al sustituir nuestros datos es 1.67 por 10 a la 5 metros cúbicos. Y con esto ya tenemos todas las presiones y los volúmenes ya conocidos en cada uno de los 4 puntos del ciclo de Carnot. Bien, ahora vamos a trabajar en la parte inicial, en el proceso de A a B, donde se da la expansión isotérmica, aumento de volumen al pasar del punto A a B, por eso es una expansión, y es isotérmica porque la temperatura se va a mantener constante en esa parte. La temperatura va a ser la del depósito caliente, TH, que eran 500 kelvins. Bien, si aplicamos ahí el cambio de la energía interna, recordemos que para un proceso isotérmico el cambio de la energía interna es cero, porque la energía interna solo depende de la temperatura, no de la presión y del volumen. Por lo tanto, la energía interna que hay en el punto B es la misma que hay en el punto A, por eso el cambio es cero. Y si ahora recurrimos a nuestra primera ley de la termodinámica, esto sería cero en esta parte del proceso, y al despejar el trabajo nos quedaría que el trabajo es igual al calor en el proceso de AB, que ese calor
recordemos que lo llamamos QH, que es el calor que absorbe la máquina del depósito caliente. Así que el trabajo va a ser igual a QH en este proceso, al calor que se absorbe. Y también para un proceso isotérmico tenemos que tomar en cuenta que el trabajo se calcula con esta fórmula, nRT por el logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. Bien, entonces reemplazando nuestros datos, estos volúmenes ya los teníamos, el resultado es 576.28 joules. Con eso ya sabemos cuánto trabajo se hace en esta etapa del proceso y también cuánto calor se absorbe en esa parte, dado que el trabajo es igual al calor absorbido en este caso. Bien, ahora para la expansión adiabática en esta parte de VAC, recordemos que en un proceso adiabático no hay intercambio de calor, el calor entonces es cero. Y si recurrimos nuevamente a la primera ley de la termodinámica, pues anularíamos este término dado que es cero, y al despejar encontramos que el trabajo en esta parte es igual al negativo del cambio de la energía interna. Para un gas diatómico, ya vimos que el Cb es 5 medios de R. Entonces, esto nos da aproximadamente 20.8. Da 20.78, lo estamos aproximando. Bien, entonces, el trabajo en esta parte de VAC, como es el negativo del cambio de la energía interna, recordemos que el cambio de la energía interna no importa qué proceso se tenga, isotérmico, isobárico, el que sea adiabático, siempre el cambio de la energía interna es igual al número de moles por la capacidad calorífica molar a volumen constante por el cambio de la temperatura. Esto es aplicable a cualquier proceso que se tenga, no tiene que ser adiabático, puede ser cualquiera. Por lo tanto, el cambio de la energía interna en esta parte la podemos encontrar con esta fórmula. Entonces, al reemplazar aquí nuestros datos, el cambio de la temperatura pues va a ser Tc menos Th, porque estamos pasando del punto B al punto C. Entonces, la temperatura final es Tc y la inicial es Th. Reemplazando nuestros datos, el trabajo va a ser igual a 832 joules. Así que en esta parte ya conocemos cuánto es el trabajo del proceso de VAC. Bien, para la compresión isotérmica, en esta parte de CAD, aquí, se da una compresión isotérmica dado que se está reduciendo el volumen, y en ese caso, como es isotérmico el proceso, pues el cambio de la energía interna es cero. El cambio de la energía interna, según la primera ley, es igual al calor menos el trabajo. Entonces, para este proceso o esta etapa, como el cambio de la energía interna es cero, al despejar el trabajo, nos queda que el trabajo es igual al calor en el proceso de CAD. Ese calor es el calor que se libera al depósito frío, por eso le llamamos QC a ese calor, que es en esta parte, calor liberado. Recordemos que este calor es calor perdido también, ese calor negativo. Bien, el trabajo por lo tanto es igual a ese calor, y como es un proceso isotérmico, el trabajo lo hallamos nuevamente aplicando la fórmula para hallar el trabajo en un proceso isotérmico. Nada más que en esta ocasión todo este proceso se da a una temperatura constante que es Tc. Y reemplazando aquí nuestros datos, encontramos que ese trabajo es de menos 345.76 joules. Bien. Así que ya conocemos también el trabajo en esta etapa. Bien, una vez que ya conocemos el trabajo realizado de CAD, vamos a pasar ahora a la etapa
de D a A. En esa etapa tenemos una compresión adiabática, dado que el volumen disminuye de un volumen D a un volumen A. Y es adiabático dado que vamos cruzando de una isoterma a otra. Bien, recordemos que en todo proceso adiabático el intercambio de calor es cero. Por lo tanto, en la primera ley de la termodinámica, si anulamos ese término, nos quedaría que el trabajo va a ser el negativo del cambio de la energía interna. Y el cambio de la energía interna, recordemos que lo podemos hallar, no importa en qué proceso se tenga, el número de moles por la capacidad calórica molar a volumen constante por el cambio de temperatura. Este cambio de temperatura se va a dar de D a A, es decir, empezamos a una temperatura C y terminamos en una temperatura H. Por eso este cambio, temperatura final, va a ser TH y temperatura inicial es TC. Bien, y ahora reemplazando nuestros datos, nos queda que ese trabajo es menos 832 joules y es igual al negativo del cambio de la energía interna desde D hasta A. Bien, ahora vamos a buscar la eficiencia. Podemos aplicar la fórmula, hay varias fórmulas para hallar la eficiencia. Vamos a hacer una recopilación del trabajo total, dado que la eficiencia por fórmula es el trabajo entre el calor absorbido, que es QH. Por lo tanto, recopilando todos los trabajos que hemos calculado y sumándolos, encontramos que el trabajo neto es 230.52. Y ahora sí, yéndonos a la fórmula de la eficiencia, dividimos ese trabajo neto entre el calor absorbido que llamamos QH. Ese calor, recordemos que nos había dado 576.28 y era igual al trabajo que se realizó en el proceso de A a B. Bien, dividiendo podemos obtener el valor de la eficiencia. Otra manera de obtenerlo es usando esta fórmula, restando al 1 el cociente de la temperatura del depósito frío entre la temperatura del depósito caliente. Y también esta operación nos da el mismo resultado que hacer esta división. Podemos hallar la eficiencia de varias maneras. Y la eficiencia es de 0.4, es decir, de un 40%. Bien, para terminar el problema, vamos a hacer una tabla, mostrar una tabla donde se arrojan todos los resultados de aquí el calor, este sería el calor total y el calor en cada proceso, el trabajo en cada proceso y el trabajo total, y el cambio de la energía interna en cada proceso. Aquí tenemos dos cambios de energía interna que son ceros, dado que esos procesos son isotérmicos. Ocurrió en el AB y en el CD. Y aquí en el calor tenemos también dos calores que son cero, porque en el proceso de BAC y de DA se trataban de procesos que eran adiabáticos, por eso el calor es cero. Bien, y con esto hemos terminado este problema bastante interesante, bastante completo, y pues si les ha gustado el video les invito a regalarme un like. Gracias.